una hora, una hora es muy poco tiempo realmente, pero pues vamos a avanzar lo que sea posible. ¿De acuerdo? Vamos a empezar con esta diapositiva que resume algunas recomendaciones generales para el abordaje de las arritmias. Primero, como la finalidad en muchos de los casos es identificar la onda P, le recomiendo aumentar la sensibilidad al doble, no usar la estándar, aumentar a 20 milímetros por milivoltio. Sin embargo, correr el papel al doble, hacia cuenta, no es muy útil, porque si no podemos reconocer la onda P a 25 milímetros, tampoco la vamos a poder reconocer a 50. Entonces, si van a hacer alguna modificación en los parámetros, que sea aumentar la sensibilidad. Hay que medir los intervalos en milisegundos. No usen los segundos como unidad de medición, porque tienen que hacer la conversión y nos podemos equivocar. Solo recuerden que cuando el papel corre a la velocidad estándar, cada milímetro tiene un valor de 40 milisegundos, para que hagan ustedes las mediciones en milisegundos. Hay que usar diagramas de escalera, documentense al respecto, porque son muy útiles en el estudio de las arritmias sencillas y complejas. Vamos a ver algunos ejemplos. Hay que tomar trazos largos de ritmo. Muchas veces uno se limita a los 10 segundos del ritmo de un electro, de una hoja de electrocardiograma. Aquí no, aquí tenemos que usar el ritmo cardíaco lo que sea necesario. 2, 3 hojas, 1 minuto, lo que sea necesario. Y después elijan la derivación que más les vaya a ayudar. No por default de 2, por ejemplo, o la que tengan programada. Ustedes seleccionen la que sea útil para el caso específico y tomen trazo largo de tiempo. Trazo largo de tiempo. Buscar en los huecos significa que cuando las arritmias no son regulares y hay algún intervalo RR más largo o hay variabilidad, busquen en esos ciclos largos la actividad auricular de fondo, buscar en los huecos. Hay que implementar derivaciones modificadas de tórax, vamos a ver algunos ejemplos a continuación, para identificar la onda P, que es la finalidad en muchos de los casos. Hay que usar maniobras diagnóstico-terapéuticas, masaje de seno carotidio, adenosina intravenosa, tanto para corregir la arritmia como para establecer el diagnóstico. Quizá al incrementar la duración de los ciclos RR y poder ver de fondo la actividad de línea de base. Si tenemos otros electrocardiogramas, sería muy útil saber cómo es el electrocardiograma fuera de la arritmia, previos o posteriores. Siempre hay que tener en mente o hay que abordar los electrocardiogramas con un abordaje inferencial o deductivo, es decir, tenemos que conocer los mecanismos de las arritmias, tenemos que saber qué es lo que pasa a nivel del corazón con las diferentes arritmias para poder entonces hacer el proceso intelectual para la interpretación. Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos de cómo se aplica el método inferencial en el diagnóstico de las arritmias. Y finalmente hay que hacer un análisis sistemático, pues como en todo. Si estamos interpretando un electrocardiograma y ya encontramos una alteración, muchas veces ahí nos detenemos. Pensamos que ya tenemos toda la información proveniente y a lo mejor por no seguir un análisis sistemático, no recabamos toda la información necesaria. Vamos a ver primero cómo se implementan las derivaciones modificadas de tórax. Esto consiste en transferir la derivación D1, los electrodos de los brazos al tórax. Las piernas se dejan en su sitio. ¿Para qué se acerca la derivación D1 al tórax? Para detectar mejor la onda P. Entonces se llaman también derivaciones bipolares o modificadas de tórax porque están compuestas por dos polos. Se recomienda poner el polo del brazo, el polo negativo de la derivación D1 en la parte superior, brazo derecho, y el polo positivo de la derivación D1, brazo izquierdo, en la parte inferior. ¿Para qué? Para que la derivación quede integrada en este sentido, a lo largo del eje cardíaco normal, y los eventos sean registrados de forma positiva, no negativa. Ahorita me comunico, ¿sí? Entonces, dependiendo de la disposición que se le dé, esta primera tiene la forma, la orientación de la derivación de dos de superficie, del brazo derecho a la pierna izquierda, por eso se llama MCL de 2. Si ponemos el polo positivo en la ubicación de V1, se va a llamar MCL1.
y si lo ponemos en la posición de V5 se va a llamar MCL5. Entonces la recomendación es empezar en este orden, tomando trazo en D1 porque transferimos D1 al tórax y desde el principio poner el doble de sensibilidad. Y si la primera derivación no nos ayuda, pues la paramos el ritmo, hacemos la otra y lo que sea necesario. Vamos a ver un par de ejemplos. Bien. Es el mismo paciente, derivación D2 de superficie y una derivación modificada, en este caso MCL tipo D2. Y aquí está el esquema que yo presento. Arriba tendríamos duda para saber si es un ritmo sinusal o no, asumiendo que esta sea la onda P. Lo que se refiere. El indicador, ¿no? Eso sí. Asumiendo que esta sea la onda P. Pero si analizamos el trazo con calma, pues hay algo que no nos gusta, acá vemos algo sospechoso, en fin. Implementamos las derivaciones modificadas y este es el resultado. Vean ustedes cómo queda muy claro ahora en la demostración de una actividad auricular regular que corresponde al doble de la ventricular. Y con esto estamos estableciendo que el diagnóstico correcto de este trazo, que en circunstancias estándar no hubiéramos podido hacer, corresponde a una taquiarritmia auricular 2A1, un flúter auricular, en una paciente con una comunicación interauricular ya adulta, con hipertensión pulmonar, o sea, un caso muy complejo de analizar. Por eso el perfil de rama coexistente. ¿Sí? Bien. Otro ejemplo, en el cual tenemos la derivación de doble superficie y la derivación MCL1. Vean, el trazo cuatillo en D1 con el doble de sensibilidad. ¿Sí? Entonces, en el trazo de arriba no estamos seguros si es una fibrilación auricular, si es una taquicardia auricular, como que sí observamos onda P, pero no tenemos certeza sobre su relación con el QRS. Implementamos la derivación modificada y vean ustedes cómo nuevamente queda clara, muy francamente, la presencia de una onda P, muy claramente reconocible, y que ahora podemos establecer una relación tipo Baker con el complejo QRS. Vean cómo el PR se prolonga en el segundo latido y la tercera se bloquea. Y se conduce una y esta se bloquea. Aquí nuevamente se repite la secuencia. Se prolonga el PR y este se bloquea. Es decir, estamos estableciendo el diagnóstico de una taquicardia auricular con un fenómeno de vento, con un bloqueo tipo vento. ¿De acuerdo? Entonces, nada más voy a comentar esta modificación de las 10 iniciales ahorita y vamos a empezar ya a revisar propiamente pues los temas de arritmias. Vamos a llevar un orden, empezando por las alteraciones relacionadas con el nodo sinusal, lo que conocemos como enfermedad del nodo sinusal o síndrome de ser enfermo o disfunción del nodo sinusal. Comprende algún espectro de arritmias que son las que vamos a revisar a continuación. Primero, la disquera sinusal. Ustedes saben que por definición es una frecuencia por debajo de 60. La definición operativa les recomiendo que sea por debajo de 50. ¿Por qué? Porque hay mucha gente joven, sana, atleta, deportista que tiene una frecuencia entre 50 y 60 y no tiene ninguna consecuencia. Son personas sanas. Para una definición fisiopatológica les recomiendo el punto de corte de 40. ¿Por qué? Porque recuerden ustedes que el gasto cardíaco es el producto de la frecuencia cardíaca y el volumen latido. Y el volumen latido tiene un límite máximo fisiológico, aún bajo condiciones de máximo esfuerzo. Entonces, si el volumen latido está limitado, pues el gasto cardíaco va a estar determinado por la frecuencia cardíaca. No obstante, los valores, todos son relativos, porque lo importante es establecer la relación del trastorno del ritmo cardíaco con la sintomatología del paciente. Y es importante en el área de estar seguro que el mareo, la debilidad, el síncope son debidos al trastorno del ritmo y no a otras circunstancias. Bueno, bien. Hay dos entidades que forman parte del espectro de la enfermedad de nodo sinusal que son diferentes en cuanto a su fisiopatología. Una es un trastorno del automatismo, la pausa sinusal, la otra es un trastorno de la conducción, el bloqueo sinoatrial, entre el nodo sinusal y la aurícula.
pero ambas se manifiestan de la misma forma en el electrocardiograma, que es por la ausencia de una onda P cuando cabría esperarla de acuerdo al ritmo de base. Si ese es el ritmo de base, aquí debe haber ocurrido una onda P. Si ese es el ritmo de base, aquí debe haber ocurrido una onda P. No lo hizo por una falla en el automatismo o en la conducción. Y como no hubo despolarización auricular, pues tampoco hay despolarización ventricular. Y entonces esto se manifiesta por un ciclo más largo, de acuerdo al ritmo de base. Que en el caso de la pausa va a ser, en el caso de la pausa, ese ciclo no es múltiplo matemático del ciclo de base, pero en un bloqueo simatrial sí lo es. Puede ser el doble, el triple, el cuádruple del ritmo de base, porque el mecanismo es diferente. En otras ocasiones, frente a una pausa o un bloqueo simatrial, puede ocurrir un ritmo de escape. Y ese ritmo de escape puede originarse en el nodo B o en la red de Purkinje. Entonces vamos a denominar que es un ritmo de escape nodal cuando tiene una frecuencia más o menos entre 40 y 60 latidos, y el complejo QRS es estrecho. Y vamos a denominar que es un ritmo de escape ventricular cuando la frecuencia es entre 30 y 40 Brox, y el complejo QRS es ancho por el origen ectópico. Estos ritmos de escape pueden ocurrir frente a una bradicardia sinusal o frente a estas dos patologías que comenté, pausas o bloqueos. Por ejemplo, en el caso superior tenemos el complejo QRS estrecho, pero no se observa la actividad auricular. No hay actividad auricular. ¿Por qué no hay? Pues quizá por una pausa muy larga o por un bloqueo silateral muy largo. No hay onda B. Y entonces lo único que tenemos es el complejo QRS. Pero vean en el caso inferior, en el caso de una bradicardia sinusal, pues la onda P persiste. Esta es la onda P, solo que está disociada del complejo ventricular de escape. Una vez que la frecuencia vuelve a subir y el nodo sinusal vuelve a retomar el control, pues desaparece el ritmo de escape. Entonces aquí tenemos dos opciones de interacción entre el ritmo o la actividad auricular y el ritmo de escape, donde hay ausencia de actividad auricular o puede haber presencia de onda P, pero la onda P queda disociada, no hay relación. En este caso, tienen frecuencias muy similares, pero no están relacionadas porque es un intervalo PR extremadamente corto como para hacerlo. ¿De acuerdo? Entonces, esa interacción dependerá de la patología de base y de la frecuencia y el sitio de frecuencia. Entonces, aquí le resumo en este diapositivo realmente las tres posibilidades de interacción. Este ya lo vimos. Es el ritmo nodal, donde hay ausencia de actividad auricular. Pero, ¿qué pasa en otras circunstancias cuando el ritmo nodal toma el control? No necesariamente en forma pasiva como un ritmo de escape, sino a veces como un ritmo activo del nodo, porque aumenta su automatismo por diversas circunstancias. Pues puede esto resultar en una conducción retrógrada, donde primero ocurre el complejo QRS y luego la onda P de polaridad negativa, porque la actividad proviene del nodo auriculoventricular hacia la aurícula, alejándose de las derivaciones inferiores, y se manifiesta por una onda P negativa, cuando es de origen retrógrado. Esa es otra posibilidad. Y la tercera posibilidad es que el ritmo nodal, que en este caso es acelerado, esté acompañado de una disociación auriculoventricular. ¿Qué significa eso? Que la actividad auricular, ahí está, señalada por la flecha. De hecho, la onda P tiene las mismas características que las sinusales, es positiva, pero está disociada, no está relacionada con el complejo QRS. A veces está antes, a veces está casi dentro del QRS, a veces está después. Entonces, disociación auriculoventricular es un diagnóstico, una descripción de las arritmias en las cuales existen dos marcapasos independientes el uno del otro con diferentes frecuencias. Eso es una disociación auriculoventricular y en este caso es secundaria a un ritmo nodal acelerado. ¿De acuerdo? Bien.
Pues tenemos poco tiempo, la verdad, pero si hay alguna pregunta, un comentario, es la idea. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa cuando en presencia de una pausa o de un bloqueo no hay un ritmo de escape? El resultado es una asistolia, ausencia de actividad cardíaca. Por definición, más de 3 segundos, pero puede llegar pues, todo lo que ustedes quieran. Entonces, vamos a definir asistolia entonces por la ausencia de un ritmo de escape cuando hay una pausa o un bloqueo sinusal. Les muestro 4 ejemplos. Las asistorias pueden ocurrir en corazones sanos o en corazones enfermos. Pueden ser transitorias o pueden ser sostenidas o permanentes y producen la muerte. En el ejemplo A es producto de un reflejo vasovagal, un síncope neurocardiogénico, donde hay bradicardia, hay hipotensión y puede haber asistolia. El ejemplo B es un caso de enfermedad de nodo sinusal, donde tenemos bradicardia sinusal y después una pausa más o menos de 4 poco más de 4 segundos de duración. El ejemplo C es un periodo en el monitoreo de Holter, en el cual el paciente tiene un periodo de bradicardia en un síndrome de taquicardia bradicardia. En estos casos, el paciente está alternando el periodo de taquiarritmia, que generalmente puede ser fibrilación auricular, la fibrilación para, y luego da lugar a pausas, a asistolias, y luego puede volver a tener arritmia, taquicardia. Y esta alternancia es lo que determina la terminología del síndrome de taquicardia bradicardia. En este caso es una pausa pues, como de 4.3 segundos de duración. En el ejemplo inferior lo que estamos viendo es el fin de un paroxismo de fibrilación auricular. Aquí pueden ustedes reconocer la actividad fibrilatoria. La fibrilación cesa en forma espontánea o por efecto de alguna medicina y en este caso da lugar a una asistolia hasta que un latido de origen sinusal retoma el control del ritmo. Bueno, vamos al bloqueo auriculoventricular. Cuando uno escucha el término bloqueo auriculoventricular, generalmente piensa que el problema radica en el modo AV, lo cual es cierto en la mayor parte de los casos. Pero existen otros niveles anatómicos que pueden dar origen a un bloqueo AV. Puede ser enfermedad en el Higgs, puede ser enfermedad en ambas ramas, derecha y izquierda. Si las dos ramas están bloqueadas, no puede haber conducción auriculoventricular. O si la rama derecha está bloqueada y los dos fascículos de la rama izquierda, el anterior y el posterior, están bloqueados, no puede haber conducción. Cualquiera de estos niveles anatómicos potenciales puede dar origen a un bloqueo. Pero vamos a lo que nos compete un poco más, que es la clasificación electrocardiográfica. Les recuerdan que los bloqueos a veces se dividen en primer grado, segundo, tercer grado y completo. Y los de segundo grado se clasifican en tipo 1, tipo 2, 2-1 y avanzado. Vamos a ver ejemplos de cada uno. En el bloqueo de primer grado, todas las ondas P están conducidas, es decir, la relación es 1-1, 1, 2.1, aurícula ventrículo. Pero con el PR mayor a la duración normal, en un adulto es 200, en una persona mayor a 220. Por definición, un PR mayor que esto es un bloqueo de primer grado. En este caso es de 300 milisegundos, y son 315, 400 milisegundos. Bloqueo de primer grado generalmente no tiene ninguna consecuencia, salvo que el PR sea muy largo, 500, 600 milisegundos, pudiera tener alguna importancia. Generalmente no hay síntomas asociados a esta alteración en el ritmo. Bloqueo de segundo grado, hasta aquí, sin entrar en sus tipos, consiste en el bloqueo de una onda P. Una onda P. No obstante, este fenómeno puede ser recurrente o repetitivo. Vamos a ver el bloqueo del segundo grado tipo Becker o tipo 1, que se caracteriza por una prolongación del intervalo PR hasta que una onda P queda bloqueada. Y en este caso se repite la secuencia. Es la duración del PR que inicia la secuencia, se prolonga el PR y la siguiente onda P queda bloqueada. En este caso, por cada 3 ondas P,
todos están conducidos. Decimos que el cociente de conducción es 3 por 2. Generalmente en un bloqueo tipo beta, el problema radica en el nodo auriculoventricular. Por eso, en la mayor parte de los bloqueos tipo beta, el complejo QRS es normal. Una duración estrecha, no tiene muescas, no tiene pasamientos, no tiene bloqueo de rango, porque el bloqueo es supraquicial en el nodo AB. ¿Sí? Es una gran escalera que ayuda en el tipo de análisis de las arterias. Vamos a ver el bloqueo de segundo grado tipo 2 o tipo móviles. Este es más raro y es más serio. Su pronóstico es peor porque puede evolucionar de un momento a otro a un bloqueo de tercer grado completo. Para no confundirnos, les voy a poner aquí la nomenclatura de las ondas. Esta es la P, esta es la T, esta es la P, esta es la T, porque en este caso se pueden confundir. Entonces vean ustedes cómo en el bloqueo tipo móvil, el rasgo característico es que el intervalo PR se mantiene constante antes y después de la P bloqueada. No se modifica. El PR puede estar normal o largo, pero es constante. Ese es el principal característico. Y también el hecho de que en la mayor parte, por no decir en todos, el complejo QRS es ancho, tiene muesca, tiene empastamiento, tiene bloqueo de rango. ¿Por qué? Porque el problema generalmente radica en el GIS o en las ramas. El problema es infraquicial. Por ello, su predisposición a que el bloqueo pueda progresar a un nivel mayor de grado de bloqueo. Y esto es único. Puede asociarse a desmayo, traumatismo, accidente, etc. Entonces, en el bloqueo tipo móviles, muchas veces, aunque el paciente no tenga síntomas, se puede, en forma profiláctica, en determinados casos, colocar un marcapaso para evitar el desarrollo, o si esto progresa, para evitar la aparición de los síntomas. Pero siempre recuerden hacer la correlación del trastorno del ritmo con los síntomas, sobre todo en el contexto de las radiolíneas. No se les olvide. Bien. Bloqueo AB 2-1 es una variedad en la cual una onda está conducida, la otra está bloqueada. Una está conducida, la otra está bloqueada. Entonces no lo podemos clasificar ni como tipo 1, ni tipo 2, porque para poder implementar esa clasificación se requiere que por lo menos 2 ondas P consecutivas estén conducidas para ver cómo se comporta el PR, si se está prolongando o no. En el bloqueo 2-1 no tenemos esa posibilidad, por eso se clasifica aparte. Podemos considerar o inferir o deducir que cuando el complejo QRS es estrecho, muy probablemente este bloqueo es superficial, es del nodo AB, un pronóstico en ese sentido relativamente bueno. Y si el complejo QRS fuese ancho, podemos inferir que este bloqueo 2-1 sea infraquicial, peor pronóstico, pero al final, si el paciente tiene síntomas, no obstante que sea superficial o infraquicial, va a requerir un marcapaso. ¿De acuerdo? Bloqueo de segundo grado avanzado se define como el bloqueo consecutivo de 2 o más ondas P. 2 o más, 3, 4, por definición es un bloqueo de segundo grado avanzado. Y aquí en este ejemplo, el cual nos puede generar un diagrama de escalera, pues vamos a determinar que esta es la actividad auricular, este es el ciclo auricular. Algunas ondas P coinciden o quedan sobrepuestas sobre la onda T. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque el ciclo auricular lleva su propia periodicidad, su propio ritmo. Entonces estamos determinando que por cada 3 ondas P, una está conducida al ventrículo. 1, 2, 3 a 1. 1, 2, 3 a 1. Hay un bloqueo de segundo grado avanzado de cociente de conducción 3 a 1. Vean que el complejo QRS es estrecho. Probablemente sea un bloqueo superficial, pero no importa. Es un bloqueo avanzado. Este paciente necesita un marcapaso. Sí. ¿De acuerdo? Bloqueo incompleto. ¿En qué consiste? Ninguna onda P está conducida al ventrículo. Por lo tanto,
en un bloqueo B completo es implícito en su definición la presencia de una disociación auriculoventricular. Dos marcapasos independientes el uno del otro. El auricular tiene mayor frecuencia que el ritmo de escape ventricular tiene menor frecuencia, pero no hay relación entre ambos. ¿Cómo vamos a hacer esta aproximación? ¿Cómo vamos a diagnosticar esta disociación? Vamos a identificar dos ondas P que no tengamos duda, consecutivas, con nuestro compás, y vamos a mover nuestro compás hacia uno y otro lado, comprobando que el ciclo auricular es regular. Nos vamos para el otro lado para comprobarlo y asegurar que en este momento del trazo, aquí hay una onda P. No la vemos, porque queda sobrepuesta con P por S, pero yo puedo asegurar por inferencia o por deducir que aquí hay una onda P. Entonces, ¿qué mejor prueba que una disociación entre la aurícula y el ventrículo por el hecho de que coincidan en el tiempo? No hay relación. Eso es una disociación. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia entre un bloqueo completo y un bloqueo de tercer grado? En un bloqueo de tercer grado, aunque la mayor parte de las ondas P no están conducidas, ocasionalmente alguna de ellas, o esta, puede penetrar a través del nodo B, del Higgs y del sistema intraventricular y despolarizar al ventrículo. Y eso se manifiesta por un latido, primero que todo, que aparece antes de tiempo, de acuerdo al ciclo de base. Este latido está adelantado, número uno. Número dos, su morfología de QRS es diferente a la del ritmo de escape. Y número tres, está precedido por una onda P, con un PR que es fisiológico. Este latido se llama latido de captura. Y la presencia de latido de captura, de un impulso auricular que penetró visualmente antes de lo esperado para el ritmo de escape, es lo que caracteriza al bloqueo del tercer grado. Una variante poco común de observar, pero muy importante de reconocer, es el bloqueo de completo paroxístico. ¿Qué significa esto? Que el paciente tiene un ritmo sinusal estable, pero generalmente tiene bloqueo de rama ya preexistente. Y en forma espontánea, o a veces por un extrasístole o por masaje de seno carotídeo, se desencadena un bloqueo de completo con asistolia ventricular de duración variable, tiempo en el cual el paciente puede tener convulsiones, es lo que conocemos como ataques de Stokes-Adams, que son convulsiones debidos a una arritmia, hasta que el paciente vuelve a tener conducción auriculoventricular y se restablece del 5. Y esto se puede volver a repetir varias veces. Entonces, un paciente puede tener un síncope recurrente como motivo de ingreso al hospital. Tenemos que sospechar esta patología en el monitor hasta que coincida con un evento espontáneo, o bien, mediante masaje de seno carotídeo, inducir este tipo de arritmia. ¿De acuerdo? Piensen en ella en personas mayores, con una historia de síncope reciente recurrente, asociado a convulsiones. Bien, vamos a las taquicardias. Vamos a ver los dos tipos más comunes de taquicardia supraventricular paroxística por entrada, que las conocemos ya perfectamente. Al decir entrada, estamos diciendo que un mismo impulso activa en una zona del corazón y ese mismo impulso regresa a esa zona para poderlo cumplir. Las dos taquicardias que vamos a ver tienen un mecanismo de entrada. Las dos son paroxísticas. ¿Qué significa eso? Que inician y se quitan en forma abrupta, súbita, de la nada, de un latido para otro. Entonces, la taquicardia por entrada en nodo B, hay dos vías de conducción en la vecindad del nodo ventricular. Esta es más común en mujeres, ya tiene una frecuencia entre 150 y 200 latidos por minuto. Y por efecto de la fisiopatología, la onda P generalmente está oculta en el complejo QRS o está inmediatamente después, pero a veces no la podemos reconocer. Vamos a ver un par de ejemplos de taquicardia por entrada del nodo B. Vean, el ejemplo superior
que tiene una frecuencia más o menos de 150 latidos por minuto, y aquí está la onda P. Esta muestra que ven aquí, inmediatamente después del complejo QRS, es la onda P. ¿Cómo lo sé? Pues en ese momento no lo sé, pero lo tengo que inferir, lo tengo que sospechar, pero lo puedo comprobar una vez que la taquicardia se quita. Y ahora podemos ver la onda P antecediendo al QRS. Y entonces podemos deducir en retrospecto que lo que estamos viendo aquí es la onda P, porque durante el ritmo sinusal ya no existe esta muestra detrás del complejo QRS. Y asumimos, inferimos, deducimos que esta es la onda P retrógrada, que se está activando de abajo hacia arriba, hacia arriba. Por eso está a su cercanía con el complejo QRS, y por eso, aunque no lo podamos definir aquí con precisión, su polaridad tiene que ser negativa en una derivación inferior, porque se está activando del nodo B hacia arriba. Aquí tenemos otro ejemplo un poquito más claro, donde podemos ver más claramente la onda P retrógrada después del complejo QRS, como nuevamente en el ritmo sinusal es evidente que aquí no está esta muestra que corresponde a la onda P retrógrada durante la ambos decimos, por lo tanto, que son taquicardias de RP corto. RP corto. RP corto. Taquicardia por entrada elevada. Vamos a ver la taquicardia por entrada auriculoventricular, donde ahora hay un fascículo anómalo, una vía accesoria, ACG, también se le llama, que generalmente está en la periferia del surco auriculoventricular, y que ahora el paciente tiene dos brazos. Uno es el nodo de Higgs y el otro es el asa anómalo. Y se cierra un circuito de reentrada auriculoventricular. Por eso se llama así la taquicardia. Esta generalmente tiene una frecuencia un poco mayor en comparación con la otra. Este es un poco más común en varones. Y por efecto de la fisiopatología, la onda P generalmente está un poco más separada del complejo QRS. Vamos a ver un ejemplo de taquicardia por entrada auriculoventricular. Voy a magnificar la derivación de 3 para que la puedan ver bien. Y aquí están la nomenclatura de las ondas. El QRS, esto que está aquí en la onda P, lo podemos ver muy claramente. Vean que sigue siendo una taquicardia de RP corto, igual que la anterior, pero el intervalo de RP es un poco más largo en este tipo de taquicardia que en la otra. ¿Por qué? Porque acá el circuito anatómico es más grande, le toma más tiempo al impulso pasar del ventrículo a la aurícula por todo este circuito que cuando lo hacían acá en forma más pequeña en la reentrada del nodo. Pero ambas son de RP corto. Entonces, aquí el mensaje es que identifiquen la onda P, o que la sospechen, o que utilicen maniobras para desenmascarar, como las que vimos en la primera diapositiva. Ahora, independientemente de cuál sea la taquicardia, no importa en emergencias, porque las vamos a tratar igual. Se van a tratar primero con maniobras vagantes, masaje de cero carotidio o maniobra de avanzada. Si no es efectiva, el fármaco de elección no es la adenosina. Ustedes han leído que la primera dosis es de 6 miligramos, si no se quita es de 12 miligramos. Yo les recomiendo utilizar la dosis ponderal de 150 microgramos por kilo desde la primera vez. Si el paciente pesa 80 kilos, desde el principio le tocan 12 miligramos para asegurar la efectividad de la intervención terapéutica y asegurarse de que la usen correctamente. La adenosina se inyecta en polvo sin diluir y luego se empuja con 10 cc de solución para que no se inactive en el trayecto al corazón. Si se administra de la forma correcta, pues se deben de quitar el 90 y tantos por ciento de la. Si no estuviera disponible la adenosina o no fue efectiva, el segundo fármaco de elección es el verapamil. El verapamil hay que darlo a la dosis de 1 miligramo por minuto, dosis y respuesta. Se da 1 miligramo, se valora presión, frecuencia cardíaca. No se ha quitado, otro miligramo. Así, generalmente a la dosis acumulada de 5 o 6 miligramos, 7, se quitan las taquicardias. Pero asegúrense de hacerlo de forma dosificada, no dar 5 miligramos en polvo. Sí se va a quitar probablemente, pero luego puede haber una hipotensión
refractaria sostenida a mano. Refractaria a mano. Bien. Vamos a hablar un poco de extrasístoles ventriculares. La forma de caracterizarlas es en función de su morfología y la derivación nivel 1. Cuando un extrasístole surge en el ventrículo derecho, pues primero se activa el ventrículo derecho y luego tardíamente el izquierdo. Y esto se va a manifestar en la derivación V1 con un latido que tiene forma de bloqueo de rama izquierda, tiene polaridad negativa porque el vector se está alejando de V1. Decimos que tiene forma de bloqueo de rama izquierda. Y cuando un latido se origina en el ventrículo izquierdo, primero se activa el ventrículo izquierdo, luego se activa el ventrículo derecho tardíamente, pero el vector pues va dirigido hacia V1. Por lo tanto, cuando un extrasístole se origina en el ventrículo izquierdo, va a tener una polaridad positiva en V1 y decimos que tiene forma de bloqueo de rama derecha. Entonces, generalmente las extrasístoles muestran forma de bloqueo del ventrículo contralateral. Es la forma como tenemos que abordar digamos, la descripción morfológica de las extrasístoles y de las taquicardias que tienen origen en el ventrículo. ¿De acuerdo? Bien. En cuanto a su presentación, dependiendo de su interacción con el ritmo sinusal, puede obedecer a un bigeminismo ventricular cuando ocurre después de cada latido sinusal, un trigeminismo cuando ocurre después de un latido sinusal, o un cuadrigeminismo cuando ocurre después de 3 latidos sinusales. Y estos patrones generalmente son repetitivos. Hay un tipo específico de extrasístole ventricular que es causa común de consulta en cardiología, medicina interna. Son extrasístoles de la vía de salida del ventrículo derecho, del infundido, del cono de la pulmonar. Ese es un sitio predilecto de origen de arritmias idiopáticas. ¿Cómo se manifiestan? Por una polaridad negativa en V1, forma de bloqueo de la rama izquierda, y una polaridad positiva en las derivaciones inferiores de los de diabetes, porque el vector viene de arriba hacia abajo. Y como viene del ventrículo derecho, pues da una forma de bloqueo de la rama izquierda. Entonces, cuando ustedes vean esta asociación, extrasístoles de polaridad negativa en V1, positiva en derivaciones inferiores, tienden en un origen idiopático en la vía de salida del ventrículo derecho. Muy común, extremadamente común, son sensibles a beta bloqueadores, son sensibles más bien a catecolaminas, por lo tanto responden al tratamiento con beta bloqueadores. Bien, habrá ocasiones en que las extrasístoles no se limiten a un solo evento aislado aunque sea remoto. Cuando hay 2 juntas, hablamos de una dupleta. Cuando hay 3 juntas, decimos que es una tripleta. O ya también en este momento podemos hablar de taquicardia ventricular no sostenida. 3 o más latidos ventriculares consecutivos, hablamos de taquicardia ventricular no sostenida, siempre y cuando no rebase 30 segundos de duración. En este caso, tenemos 1 minuto de ritmo. Vean ustedes cómo hay episodios recurrentes de taquicardia ventricular no sostenida de 7, 8 latidos de duración, además de los latidos ventriculares sensibles. ¿De acuerdo? Vamos a hablar de taquicardias de complejo QRS ancho, entendiendo que hay 3 posibilidades de diagnóstico. Una posibilidad es que sea un foco ectópico ventricular, es decir, una taquicardia ventricular. Pero no es infrecuente, no es raro que una taquicardia de complejo QRS ancho sea debida a una taquicardia de origen supraventricular que ya sea por un fenómeno de aberración, es decir, porque ocurre un bloqueo de rama asociado al incremento de la frecuencia cardíaca, a lo cual llamamos aberración, o porque la conducción del impulso al ventrículo sea por un anómalo, por un ACG, estemos frente a una preexcitación ventricular, también se pueden manifestar por una taquicardia de QRS ancho. Entonces, este tema en particular, en el contexto de las arritmias, es realmente complejo. Implica tener un conocimiento de los mecanismos y hacer un estudio concienzudo del electrocardiograma. ¿De acuerdo? Entonces, voy a avanzar un poco lo que me sea posible.
Uno de los criterios de diagnóstico diferencial más útiles, en caso de encontrarlo, porque es muy específico, pero poco frecuente de ocurrir, es poco sensible, ¿verdad? Es la disociación auricular. Si ustedes encuentran la onda P independiente del complejo ventricular, sin relación con el complejo ventricular, estaremos frente a una disociación auriculoventricular y eso va a ser el diagnóstico de la taquicardia ventricular. Y son dos ejemplos, dos pacientes diferentes de taquicardia ventricular. Vean aquí, está la actividad auricular. Podemos seguir el ciclo, es el mismo ciclo de la onda P, independiente del complejo ventricular. Esto es una disociación auriculoventricular. Con este solo signo podemos hacer el diagnóstico, independientemente de la multitud y complejidad de algoritmos para establecer el diagnóstico. El problema es que a veces no lo podemos identificar por el aumento en la frecuencia cardíaca y porque el complejo puede ser. Abajo también está muy clara la presencia de disociación y aquí va el ciclo auricular con su propio ritmo independiente del ventricular. Una forma a través de la cual la disociación también se puede presentar en el contexto de la taquicardia ventricular es a través de un latido de apertura. El encontrar un latido de complejo QRS estrecho, relativamente prematuro de acuerdo al ciclo de base, precedido de onda P, aunque aquí no queda claro, este latido de apertura, hace el diagnóstico de esta taquicardia como ventricular. O también podemos ver en el ejemplo de abajo un latido de captura o un latido de fusión. En este caso, la onda P contribuye parcialmente a la despolarización ventricular, pero también el foco ectópico. Este latido, que se denomina de fusión, es una mezcla de dos frentes de activación. Uno es el foco ectópico ventricular y otro es el frente de activación del nodo sinusal que pudo penetrar por el nodo B y contribuir a la despolarización. Es un latido ni completamente sinusal ni completamente ventricular, por eso se llama latido de fusión. También es patognomónico de una taquicardia ventricular. Bien, pero en la mayor parte de los casos no vamos a poder hacer el diagnóstico con estos signos electrocardiográficos. Y tenemos que recurrir a una serie de algoritmos, Brugada, Wellens, Power, Berekei y otros. No tengo tiempo para pues, hacer todo el análisis, solamente vamos a ver el algoritmo de Brugada. Esta es una taquicardia sostenida, monomórfica, porque todos los latidos tienen la misma morfología, con forma de bloqueo de rama derecha. Acuérdense siempre describir la morfología de la taquicardia en función de la polaridad en V1, forma de bloqueo de rama derecha. Y acá tenemos una taquicardia monomórfica sostenida con forma de bloqueo de rama izquierda, polaridad negativa en V1. Ya con esto dimos un buen avance en nuestro diagnóstico. Completo, pero ya dimos un buen avance. Pues vamos a implementar con este ejemplo el algoritmo de Brugada. El algoritmo de Brugada se compone de 4 pasos. El primer paso nos cuestiona si hay ausencia de complejo RS, o sea, tanto positividad como negatividad, más o menos de la misma amplitud, en las derivaciones precordiales. Nos pregunta si hay ausencia. Entonces, si la respuesta es no, es decir, si sí hay, pues tenemos que medir el intervalo entre el inicio del complejo QRS y el NAD de la S. Y si esto es mayor de 100, automáticamente nos hace el diagnóstico de taquicardia ventricular. O si hubiera ausencia de RS, también. En cualquier momento que cualquier paso resulte positivo, el diagnóstico de taquicardia ventricular. A medida que la respuesta es negativa a cada paso del algoritmo, si tampoco hay disociación y si tampoco hay criterios morfológicos de Wellens, hacemos el diagnóstico de una taquicardia supraventricular por descarte. ¿De acuerdo? Vamos a ver entonces con el ejemplo de la taquicardia de forma de bloqueo de rama izquierda, la aplicación del algoritmo de Brugada. Entonces nos pregunta, ¿no hay RS precordiales? Pues no, sí hay. Aquí hay RS
aquí hay RS. Entonces, el primer paso, pues es negativo, o sea, no es positivo el primer paso de lugar. Tenemos que pasar a este segundo nivel. Tenemos que medir el intervalo RS. Entonces, vamos a seleccionar la derivación V3. Vamos a medir desde el inicio de la R hasta el nadie de la S, en milisegundos. Si es más de 100 milisegundos, que sí lo es, pues aquí nuestro algoritmo para y nos conduce al diagnóstico de la taquicardia ventricular. ¿De acuerdo? Pero bueno, este es uno de tantos algoritmos. Yo lo que hago en particular, utilizo mucho el de Wellets, que son criterios morfológicos, revísenlo por favor. El de pago es muy sencillito porque nada más valora el D2 el tipo de activación. Busquen el de Breguet. Realmente todos son complementarios, todos son útiles. Hay que tenerlos a la mano porque de memoria es difícil conocerlos y pues aplicarlos de su modo. Hay un tipo específico de taquicardia ventricular idiopática que no es muy común, pero es muy importante reconocerlo, que es una taquicardia ventricular que se origina en la vecindad o en los fascículos de conducción intraventricular, ya sea el posterior inferior o el antero superior. Lo más común es que se origine en el posterior inferior, por eso es el que les presento. Entonces, cuando ocurre este tipo de taquicardia, tiene una presentación morfológica muy característica. Tiene una forma de bloqueo de rama derecha en V1 porque se está originando en el ventrículo izquierdo. Primero se activa el ventrículo izquierdo y luego el derecho. Por lo tanto, tiene polaridad positiva en V1. Y como se origina en la parte inferior, a lo largo del fascículo, hacia el ápex, el vector se dirige hacia arriba y a la izquierda de activación. Entonces, cuando tengan una taquicardia de complejo QRS ancho, con forma de bloqueo de rama derecha en V1, y eje superior, vean que es negativo D2, D3 y ABF, es negativo porque se está alejando de las derivaciones inferiores. Piensen en una taquicardia ventricular fascicular posterior inferior. ¿Cuál es la importancia de esta taquicardia? Que es sensible a verapamil. Es prácticamente una de las únicas taquicardias ventriculares que se quita con verapamil, como es aquí el caso. Pero esto mismo nos puede confundir. Porque si pensamos erróneamente que esto es una taquicardia supraventricular con aberración, con bloqueo de rama, y le damos verapamil pensando en ese diagnóstico y se quita, pues vamos a confirmar nuestro error. Porque decimos, se quitó con verapamil, si es supraventricular. Cuando en realidad es una taquicardia ventricular que se quita con verapamil. Pero, ojo, no ejerzan esta confianza tampoco, porque si es una taquicardia ventricular de otro tipo, el verapamil está contraindicado. Entonces, esto es para casos que uno ya conoce o que tiene la fuerte sospecha porque es un paciente joven, sano, que no tiene cardiopatía y con estas características morfológicas es farmacodirección para su tratamiento. Bien. ¿Qué es la aberración? La aberración es el desarrollo de un bloqueo de rama, generalmente dependiente de un cambio en la frecuencia cardíaca. En la parte de arriba les muestro una aberración de la rama derecha. Vean, aquí el complejo es estrecho, hacia la izquierda, el retrospecto es ancho. Aquí la frecuencia era ligeramente superior. Bajó un poco la frecuencia cardíaca, quizá imperceptible, lo suficiente para que desaparezca el bloqueo de rama. Es un cambio transitorio, un bloqueo de rama transitorio o intermitente. En este caso de la rama derecha. O en el ejemplo de abajo, vean ustedes cómo aquí al aumentar un poco la frecuencia, ocurre un bloqueo de la rama izquierda, derivación V5, y cómo tiempo después, al bajar la frecuencia cardíaca, desaparece el bloqueo de rama. Es un bloqueo de rama izquierda transitorio intermitente, aberración. La aberración es un fenómeno electrocardiográfico extremadamente común, es muy común. Y entonces, no es raro que en el contexto de una taquicardia pueda ocurrir una aberración. Vamos a ver algunos ejemplos. Vean ustedes. En el ejemplo de arriba, tenemos una taquicardia que en la parte inicial tiene el QRS ancho y en la parte final tiene el QRS estrecho. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Pues esto es una taquicardia supraventricular todo el tiempo, solo que acá tiene el bloqueo de rama derecha que se quita en la parte segunda del trazo.
¿Cómo sé que no esto es una taquicardia ventricular y luego acá es una taquicardia supraventricular? Pues no, no va a tener dos taquicardias que tengan este comportamiento. Entonces, ¿qué es lo pasó aquí? Que todo el tiempo tiene una taquicardia supraventricular y que la rama derecha, por aberración, estuvo bloqueada al principio. O en el ejemplo de abajo, en la derivación V6, aquí hay bloqueo de rama, se quita, la taquicardia persiste, la taquicardia no se ha quitado, lo que se quitó fue el bloqueo de rama. En ambos casos, son taquicardias supraventriculares con aberración de rama derecha y de rama izquierda. Esto que ven ustedes es como no es grave, ¿de acuerdo? Pero si vemos al paciente solamente en este momento, pues tenemos que hacer el diagnóstico diferencial entre una taquicardia supraventricular con aberración o una taquicardia ventricular. Ya cuando vemos todo esto, ya no hay mucho. Es una taquicardia supraventricular con aberración. ¿De acuerdo? Una entidad que no es común que se presente de esta forma, pero no es tampoco raro, es cuando hay fibrilación auricular, un paroxismo de fibrilación auricular en presencia de un síndrome de excitación tipo Wolff-Parkinson. Esto es una urgencia porque el paciente se va a presentar con una taquicardia irregular, muy rápida, de complejo QRS ancho, que simula una fibrilación ventricular. Es el diagnóstico diferencial. Entonces, piensen en fibrilación auricular cuando los ciclos sean extremadamente variables, cuando puedan reconocer claramente el QRS y la onda T, y cuando tengan la sospecha en la parte inicial del complejo de una onda delta, de una preexcitación. A veces no va a ser tan fácil de reconocer, pero ahí está presente, porque los impulsos auriculares, los múltiples impulsos auriculares, están viajando por el asa nómada hacia el ventrículo, preexcitando al ventrículo. Fibrilación auricular preexcitada. Es un ejemplo. Este es otro, vean. Extremadamente rápida, los complejos RR variables, pero intentando siempre documentar un empastamiento inicial en el complejo QRS, producto de una onda delta de la preexcitación ventricular. Este tipo de presentación de la FA, mi recomendación es que sea tratada siempre con una cardioversión eléctrica. Aunque es posible dar amiodarona, no sabemos si la amiodarona va a actuar y cuándo. No sabemos si va a actuar en 1 hora o en 3 horas. Y el paciente no puede estar así todo este tiempo, porque hay un riesgo anecdótico de degenerar en una fibrilación ventricular. Entonces, ante el diagnóstico, lo más seguro, efectivo, rápido, es una cardioversión eléctrica. El problema es que se requiere anestesia, sedación, pero puede ser el paciente. Bien. Ya para finalizar, unas palabras en cuanto al QT largo, es una posible causa de QT largo, ya sea congénito o adquirido. Es una posible causa de taquicardia ventricular polimórfica, que en algunas ocasiones se manifiesta previamente por una lateralidad o una alternancia en la repolarización. Es decir, durante el ritmo sinusal o ritmo de bloqueo AB que el paciente pueda tener, puede haber este comportamiento en la repolarización, en la onda T. Onda T que tenga diferente polaridad, diferente amplitud, diferentes características, pero que no sea reproducible de un latido para otro. A esto le vamos a llamar la habilidad de la onda T. Vean, aquí es positiva, aquí también, pero de otra amplitud. Aquí es un foco negativa. Hay cambios dinámicos en la morfología, amplitud de la onda T. Eso se llama la habilidad de la onda T. Siempre en el contexto de una prolongación del intervalo completo. Vean ustedes. ¿Pasaría? Onda T. ¿Cuál es el otro comportamiento? Alternancia. Alternancia significa que hay variación latido a latido, 1 a 1. En uno es positiva, en el otro negativa. Positiva, negativa. Hay alternancia eléctrica, en la onda T.
Tanto la labilidad como la alternancia son premonitores de una taquicardia ventricular pulmonar. Entonces, si podemos identificar al paciente en esta etapa, es preciso identificar por qué está prolongado el QT y tratar de corregirlo, sea una hipocalemia, sea un efecto de fármaco, etc. Porque mientras no se corrija la patología de base, no vamos a poder controlar los episodios de taquicardia ventricular. Típicamente, la taquicardia ventricular asociada al gluten se le llama torsión de las puntas o taquicardia ventricular helicoidal por la apariencia de los paroxismos que parecen girar en torno a una inicio eléctrica. Estos están apuntando su eje hacia arriba, estos hacia abajo y nuevamente hacia arriba. Va girando la polaridad y el eje de los latidos dentro de un paroxismo. Esto se llama torsión de las puntas. Afortunadamente, la mayor parte de los paroxismos son autolimitados, se quitan solos. Pero si dura lo suficiente, o si el paciente tiene la suficiente hipoperfusión cerebral, el paciente va a tener un síncope durante el mismo, muy frecuentemente asociado a convulsiones, por lo que es un diagnóstico diferencial de la epilepsia, igual que el bloqueo de conducta paroxística. Repito, estos episodios no van a responder a ningún tipo de terapia mientras no se corrija el factor que está causando la prolongación del intervalo QT, sea hipocalemia, sea fármaco. En estos casos está contraindicado el uso de antiarrítmicos. No hay que usar amiodarona, por supuesto, prolonga más el QT. En un momento dado lo que se puede hacer, aunque en nuestro medio no tenemos disponible, es isoproterenol, que es una catecolamina que aumenta la frecuencia y puede cortar el QT. Y la otra alternativa que tenemos es colocar un marcapaso temporal, porque el marcapaso va a evitar las pausas o los ciclos largos que pueden dar origen al inicio de los paroxismos de la taquicardia ventricular. En tanto, se corrige el problema de base. ¿De acuerdo? Bueno, pues creo que es todo. Realmente, pues es muy poco tiempo y disculpen que fui tan rápido, pero no hay opción de revisar el tema de rimas cardíacas en una sesión. Y le agradezco que lo hagan, pero le recomiendo mejor que destinen pues, 4, 5, 6 sesiones para revisar esos temas que son tan importantes. No sé si hay alguna pregunta o comentario con eso. Y no sé si me